en el desarrollo de lo sucedido el viernes pasado en el Museo de Antropología de Jalapa, en donde se ha llevado a cabo el segundo debate oficial, el segundo y último debate oficial organizado por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Y bueno, esto fue lo que dijeron, lo más relevante dentro de la oferta que presentaron los candidatos, pero sobre todo los temas que se analizaron en este debate. Escuchemos. Esto es Cónclave Electoral. Vamos a trabajar con 3 ejes fundamentales. Un gobierno siempre cercano a la gente, un gobierno totalmente transparente, un gobierno que ponga fin a cualquier privilegio políticos. ¿Cómo se logra realmente ser un gobierno cercano a la gente? Quiero ser un gobernador itinerante, que vaya las veces que sean necesarias a los 212 municipios a trabajar con alcaldesas y alcaldes y la sociedad civil para que juntos podamos resolver los problemas que los aquejan. Yo, de frente a Veracruz, para los próximos 6 años, he comprometido fortalecer el marco de derecho e institucionalmente fortalecer también el andamiaje institucional, que la división de poderes sea una realidad que contrapese las decisiones, que las autonomías sean sin duda aquellas que define la Constitución, una posibilidad para evitar excesos, que lo sean los órganos de control y de fiscalización, que lo sean los órganos que regulan los derechos humanos, que lo sean los órganos que de manera puntual deben garantizar los derechos de acceso a la información. Ha habido un tránsito a lo largo de muchos años en los espacios de control y en los espacios de toma de decisiones. Llegó el momento de que el poder político sea equitativo, que sea para hombres y para mujeres. Llegó el momento de sacar a los hombres del poder. Nosotras las mujeres, por supuesto que podemos. Históricamente los hombres no han podido con el paquete por sus malas decisiones. Me critican por no ser política, por no hablar como política. No tengo experiencia, pero aquí tenemos varios que han tenido cargos públicos y no han hecho nada. Es hora de que nosotras las mujeres demostremos de qué estamos hechas. Somos todavía muy discriminadas y no podemos seguir permitiéndolo, no más. Nosotros vamos a fortalecer los órganos que regulan al poder público, sobre todo el del Poder Ejecutivo. Vamos a buscar la manera que a través del Congreso local se le dé un cambio, un giro a las comisiones, a la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto Veracruzano de las Mujeres, a la comisión ahora que se debe crear, se debe fortalecer, de búsqueda de desaparecidos. Un servidor no solamente las va a atender, vamos a decretar esto para generar los recursos y todas las acciones y encontrar a sus seres queridos. Cónclave Electoral. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que a manera de resumen le hemos presentado sobre este segundo y último debate entre los candidatos al gobierno de Veracruz, debate oficial del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Claudia Guerrero Martínez, ¿qué te deja? ¿Con qué te quedas finalmente de este segundo debate a la gobernatura entre los candidatos? Sobre todo porque a final de cuentas, vamos a decirlo así y hay que decirlo como es. Encontramos a 2 personajes, a 2 candidatos que presentaron propuestas, otros 2 que simple y sencillamente pues ya vimos lo que habrían venido mencionando, habrían señalado algunos la repetición constante de lo que dice el dirigente nacional de ese instituto político y ahora pues candidato a la presidencia y una candidata que pues la verdad pues presenta unas propuestas que a veces pues no se terminan de cuadrar. Yo te puedo decir que en el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez y Pepe Yunes Zorrilla ya aterrizaron ya sus propuestas, ya se muestra ya un rigor político y también de experiencia, y es lamentable que Cuitlahua García sigue todavía atacando al candidato puntero. Y es lamentable que no aterrice estas propuestas y solamente se vierta a una experiencia que la tiene el propio Andrés Manuel López Obrador. Es también muy lamentable que no se defendió de los ataques que le hizo la propia Yoli Sheridan, quien es con sustento, una mujer que ha sufrido mucho el ataque y el escarnio de Morena y de los simpatizantes, y esto pues lo hace evidente en este segundo y último debate. Yo creo que estuvo muy bien, el caso de Pepe y de Miguel estuvieron muy bien, y es muy lamentable desde el principio que llega el propio Cuitlahua y no acierta en una
en su podio, en donde le corresponde, y bueno, empezaron ahí las burlas de este tipo. Entonces creo que ahora ya se va a estar definiendo quiénes son los mejores y quiénes son los que tienen los mejores proyectos. A ver, doctor Claudio Rafael Castro, este fin de semana volvimos a tener los mexicanos pues como que una prueba más de que esto de la encuestitis, eso de que el puntero ya arrebató y se llevó todo, pues en la realidad es lo contrario. Vimos que hubo elecciones en Colombia y en esta segunda vuelta el candidato que no era, vamos a decirlo así, como amplio favorito en la primera ronda electoral es el nuevo presidente de esta nación. ¿Esto pudiese suceder también en nuestro país? Pues sí, hemos visto, tenemos pruebas diversas, ¿no? de que previamente se toman encuestas y luego la decisión ciudadana va en otro sentido. Entonces, sí. No cabe duda, pues la encuesta definitiva es el 1 de julio, que sí, ya lo tenemos a tiro de piedra, sí, y yo creo que, como bien se ha señalado, el elector tiene, digamos, un abanico, ya ha escuchado una serie de eventos, de propuestas que deben de fortalecer su decisión. Yo creo que los veracruzanos merecemos tener la reflexión del voto y el Estado atraviesa por un estatus de urgencia, de necesidad social, que es donde debemos de centrar nuestra reflexión para el ejercicio del voto. A ver, Aurelio, estamos a 9 días, dicen algunos, si contamos el día de hoy, bueno, 10 días para que concluyan las campañas y a 14, vamos a decirlo así, para que vayamos todos a las urnas y podamos finalmente decidir por quién queremos que nos gobierne a nivel federal, quienes formen parte del Senado y también quienes formen parte del Congreso Federal, pero lo mismo para gobernador y para el Congreso local. ¿Cómo ves el escenario? ¿Habrá alguna sorpresa de lo que ya hemos venido viendo entre los punteros, las mejores propuestas? ¿Habrá algún cambio? ¿Tú qué observas? Pues yo observo que hay mucha expectativa sobre las elecciones en todos los niveles, tanto al federal como en el local. Y yo coincido con el doctor Claudio de que las encuestas no son las que definen los resultados, que nos dan una idea de alguna percepción, sí, y eso pensando que quien contesta una encuesta verdaderamente esté diciendo lo que piensa o cuál es su verdadera intención, ¿no? Yo creo que el resultado al que tenemos que atenernos es al que surja de las urnas el 1 de julio, sí, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Yo no daría por sentado que ya alguien ya tiene la victoria en ningún caso. Sí. Yo creo que todavía vamos a ver unos cierres de campaña intensos, fuertes. Vamos a ver a los candidatos pues dando su resto, claro, y eso todavía puede llegar a influenciar, no a quien ya tiene decidido por quién va a votar, a quien es simpatizante a muerte de alguien, sino a esa franja que es muy amplia, que se le llama la de los indecisos, ¿no? Quienes toman su decisión ya con la urna, con la boleta enfrente. Claro. Entonces yo creo que todavía le queda que ver a esta elección y yo creo que todavía nadie puede darse por vencedor, ni por vencido. Bueno, antes de irnos a la pausa, a ver, Toño, si por ahí tienen listo nada más para que cerremos ya el tema de lo visto durante el debate, en algo que nos parece importante presentarlo, porque evidentemente de una campaña política se esperaría que los candidatos pues hagan ofertas, propuestas, presenten lo mejor de sí y sobre todo con claridad muestren cuáles son los objetivos, ¿no? Los objetivos que los motivan para gobernar el Estado, pero también se han dado casos de descalificaciones y casos serios que son de lamentar, vamos a decirlo así, porque han denigrado el lenguaje político, han denigrado la misma política. Vamos a presentarles este clip sobre lo que ocurrió el viernes en el debate y este hecho que la candidata del partido Nueva Alianza, Miriam Judith González Sheridan, le hizo un presentito al candidato de Morena, Cuitlahua García Jiménez. Saque usted su mejor conclusión.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Saque usted su mejor conclusión y lo platicamos al regresar, porque ya está con nosotros nuestro invitado. Es el candidato a la gobernatura del estado de Veracruz por la coalición por un Veracruz mejor, José Francisco Yunes Zorrilla, pero todo al regresar del corte. Esto es Cónclave Electoral. Continuamos. Electoral. Ya regresamos 2 de la tarde con 24 minutos y bueno, por supuesto, habíamos presentado ahí el tema, dejábamos a usted para que sacara su conclusión, esto de denigrar la política y este regalito que le hicieron a Cuitláhuac García Jiménez de parte de la candidata de Panal. No sé si alguno de los panelistas quiera opinar respecto a esto, Aurelio. Bueno, yo nada más, pues es lo que se merece este tipo, que es un misógino, un hombre muy grosero, muy corriente, y bueno, pues si él se siente agredido por Yuli Sheridan, bueno, ella está en su deber y en su derecho de hacerlo, porque ha sido muy agredida por los propios morenistas. Aurelio. Pues a mí eso simplemente lo podría calificar como política de lavadero, no aporta tampoco nada, ¿no? Bien. Bueno, perfecto. Pasemos a temas importantes y bueno, agradecerle la presencia al candidato a la gobernatura del estado por la coalición por un Veracruz mejor, que encabeza el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México en el estado, a José Francisco Yunes Zorrilla. Pepe Yunes. Pepe, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un honor poder estar en este espacio muy reconocido y poder aquí compartir con quienes nos hacen favor de recibir, con Claudia, saludo, con Claudio y contigo, Aurelio. Muchas gracias, Luis, nuestro anfitrión. Oye, pues ya hay llamadas del auditorio, ¿Dónde? Han llamado y dicen Pepe Yunes, candidato honesto y sin manchitas, la mejor opción para el estado. Es una llamada, gracias a quienes nos marcan. Y bueno, antes que para iniciar te preguntaría, Pepe, hemos tenido, evidentemente, te hemos visto recorrer la entidad veracruzana, conocemos de tu compromiso, sobre todo por apoyar, en tu caso desde el Senado, a los ayuntamientos veracruzanos. Desde el comienzo de tu campaña observamos un crecimiento, las encuestas así lo han empezado a mostrar, tienes un crecimiento en los estudios demoscópicos. ¿Alcanza todo esto? ¿Alcanza el haber gestionado tantos miles de recursos para Veracruz para llegar y hacer un sprint final y en el 1 de julio ganar la elección? Yo no tengo la menor duda de que la tendencia al alza sostenida en prácticamente todas las mediciones, Luis, es la que nosotros representamos y en gran medida debe explicarse en función de la trayectoria, del trabajo y de los resultados. Y tengo mucha confianza de que dentro de 2 semanas, allá el 1 de julio, pues esos factores sí determinen preferencia y puedan significar la orientación del voto de los ciudadanos. Y ahí en plena libertad, Aurelio, Claudia, Claudio, seguramente la gente sabrá reconocer quien les ha servido, quien les ha dado resultados, quien lo ha hecho de manera transparente y en función de esa experiencia lo que se puede hacer para mejorar Veracruz. Claudio. Bueno, pues yo agradezco a Pepe, que bueno, un caballero aquí en este programa, y te agradezco, bueno, que aunque estemos en diferentes trincheras quizá en algunas veces, bueno, tú siempre con esa caballerosidad, con el don que tienes de buena cuna, y te lo agradezco mucho. No es lo mismo que el propio Cuitláhuac García, que fue muy grosero en anteriores programas. Mi pregunta es, 2010 nosotros tuvimos el privilegio de a veces coincidir en algunas comidas y siempre te alertábamos de que si te fueras, que buscaras la candidatura, y finalmente, bueno, la gana Javier Duarte de Ochoa con un gobierno desastroso, como ya lo ha marcado ya la historia. 2016 también competiste y la gana Héctor Yunes. En esta campaña 2018, ¿qué fue lo que te motivó a buscarla y cómo has encontrado en tu partido, dentro del partido, cómo has encontrado ya esta intención para apoyarte como candidato? Muchas gracias, Claudio. Primero, siempre es un gusto saludarte. No tendría yo por qué no hacerlo, siempre en medio de gran gusto. Yo creo que las coincidencias siempre han sido más que las discrepancias y bueno, pues una cosa es ser profesional de la política, otra cosa es ser profesional del periodismo y eso no puede generar ningún tipo de personalización. Siempre habrá un profundo respeto por el trabajo de los periodistas desde la perspectiva de gobierno por garantizar esa libertad de expresión que mucho ayuda a la democracia. Eso nos agradece, de verdad, son definiciones.
Y en segundo lugar, Claudia, para quienes nos escuchan, decirle que tiene que ver en función de cómo defines la llegada a la gubernatura y el ejercicio público. Vengo de una reunión con ganaderos y le decía que la gubernatura nunca puede ser un fin, y hay quienes la ven como un fin. Hay como la ven como el trofeo de realización personal, hay quien ven a la política como el fin último de la realización no personal, sino profesional, y al final del día el gobierno del Estado tiene que ser un medio para resolver problemas. Y si tienes la experiencia de haber sido alcalde, sabes que muchas cosas no se resuelven desde ahí, ni desde la Diputación ni desde el Senado, que la gubernatura tiene mucho más instrumentos, mucho más recursos, mucho más facultades para resolver lo que te piden que resolviera, lo que la gente te pide que resolvieras desde el Senado. No puedes, lo puedes hacer desde el gobierno como gobernador, y con esa tranquilidad es con la que estamos, en base en esa experiencia y en lo que logramos desde esta trayectoria, buscando el apoyo para llegar al gobierno de Veracruz, para servirles, para acercarlo, para transformar esta realidad. Adelante, doctor. Bueno, nosotros desde el ámbito académico siempre hemos tenido mediciones de comportamientos, y hay un tema, ¿no? Siempre digamos, la simpatía partidista, como en los últimos 5 o 6 años vino en pendiente hacia abajo, ¿no? Siendo Veracruz un estado que llegó a decirse reserva del PRI, ¿no? Que hoy en día podríamos considerar que hay un marco, un escenario, un referente de 2 aspectos, ¿no? Ese hartazgo ciudadano ante los hechos de las últimas gestiones estatales, y luego, por otro lado, que ese hartazgo se pueda convertir ahora en la marca que acompaña a Pepe, ¿no? Porque si hay esa marca puede jugar en contra, desgraciadamente, bajo ese esquema. ¿Por qué esta vez debemos los veracruzanos votar por Pepe Yunes? Yo creo que por las veces anteriores, Claudio, y primero, además de expresar aquí el gran reconocimiento que hay en lo personal con tu trabajo profesional, también nunca habrán ustedes de escuchar una descalificación a una encuesta, y aun cuando sabemos que hay encuestas que tienen un propósito técnico y hay encuestas que tienen un propósito estratégico de campaña como instrumento de difusión, eso ya es un tema que tendrá la gente que por sí mismo dilucidar, y por fortuna quienes nos ve y nos escucha es gente muy inteligente. ¿Por qué tendrían que votar hoy por mí? Por la misma razón por la cual votaron por el PRI como senador de la República, y le significó 4.500 millones de pesos a Veracruz en los momentos de mayor crisis, sin que mediara un acto de corrupción. El marco de la pregunta permite una reflexión bien grande. ¿Yo sería mejor o peor persona si me quito una camiseta roja y me quedo sin camiseta? ¿O puedo, siendo el peor funcionario, convertirme en el mejor si me pongo una camiseta amarilla, una azul, una morada? Yo creo que no. La gente sabe que yo respondo por mí. Mi trayectoria está a la luz y al escrutinio público. Y de verdad, de manera puntual, paso por paso, he tratado de honrar principios, de honrar valores, hombre, en medio de todas las debilidades, en medio de todos los desaciertos, en medio de todas las omisiones, pero siempre involuntarias, porque para mí el llamado vocacional sí está en el servicio público. Yo no soy de los que creen que en las generalizaciones está la base para tomar una buena decisión. Si eres candidato o eres político, entonces eres corrupto o eres mentiroso. Pues los problemas que le ocupan a la gente, los problemas que tienen que ver con la seguridad, los problemas que tienen que ver con su calle, el problema que tiene que ver con la beca para la señora y su hijo, el de la medicina, se tienen que resolver desde el gobierno. Por eso no podemos trivializarlo ni generalizar tanto. Tenemos que ver quién desde el gobierno merece confianza con base en trayectorias y en resultados y en preparación. Y esa ha sido mi apuesta a lo largo de esta campaña, como han sido las anteriores. Claudio, nunca he tenido que descalificar para calificarme, nunca he tenido que desacreditar para acreditarme, porque estoy claro que presento propuesta seria y porque hay resultados atrás.
Mi pregunta va un poco en el sentido de la de Claudio, del doctor Claudio. Muchas personas que conozco directamente y que no son priistas, que son incluso militantes o simpatizantes de otros partidos, consideran que tu propuesta es la que les parece mejor, por la seriedad con la que la planteas, por la experiencia que tienes, por tu comportamiento público como político, pero dicen, pero es que va por el PRI. ¿Ha sido eso una losa para ti? Y a pesar de lo cual, con convicción, tú no has renegado de tu militancia y filiación priista, lo señalas en tus actos de campaña, porque hay otros candidatos que ni lo quieren mencionar, y tú no, tú dices, este es mi partido y yo voy. Pero ¿qué tan difícil ha sido remar contra corriente? Además por causas ajenas a ti, ¿no? Finalmente la caracterización de PRI igual a corrupción en Veracruz pues es igual a Javier Duarte, no igual a José Yunes. ¿Qué tan complicado ha sido ir contra esa marea? Pues aquí Claudio nos puede seguramente explicar técnicamente el grado de población que siente rechazo directo por el PRI. A pregunta expresa, ¿votarías por el Partido Revolucionario Institucional? Es un porcentaje alarmante el que te dice, nunca votaría por el PRI. Y la pregunta con la que yo le respondí a Claudio, la vuelvo a poner sobre la mesa para quienes nos escuchan. Si yo dejara de ser priista, automáticamente me convierto en mejor persona, ya soy otro. Tal pareciera, decía yo alguna vez, utilizando la cosmogonía esta del hinduismo, que cambiarse del PRI en transfugismo a cualquier otro partido es como si cruzaras el Ganges, te purificas, dejas los pecados atrás, para quienes no los hemos cometido, tener que lidiar y explicar por ellos, y ellos se pasan, se ponen otra playera, utilizan... Como muchos lo hicieron en esta campaña, ¿eh? Como muchos lo seguirán haciendo, pero con especial significado cuando se trata del PRI por las razones que tú comentas. Lo que la gente debe saber es que yo respondo por mí. Lo que la gente debe saber es que en este partido yo le he servido a Veracruz, le he servido a mi distrito, le he servido a mi municipio, que no me va a hacer más ni menos el entorno ni el partido, y que en temas de convicciones y definiciones hay total claridad. ¿Qué he propuesto yo en esta campaña? En materia de seguridad, en materia de desarrollo económico, en materia de salud, de educación, en materia de política social, muchos, ¿qué hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿Y de dónde va a salir el recurso? Porque si lo contrastan con muchas otras propuestas, pues no, si no hay un respaldo presupuestal, son buenas intenciones, es un recetario de buenas intenciones. Es solo decirle a la gente lo que quiere escuchar, y eso también va erosionando pues este tipo de dinámicas que luego terminan en incredibilidad y en molestia de parte de la gente. Ustedes vienen a prometer lo que no van a cumplir, venden a su mamá, nos bajan las estrellas con tal de ganar el voto. Pues lo que la gente debe de hacer, a mí, yo no soy quien para decir que debe hacer, lo que yo haría en su lugar sería simplemente contrastar qué sí se puede hacer de lo que me estás ofreciendo y qué no se puede hacer. Yo puedo decirte que te voy a hacer mañana 100 hospitales y que voy a tener 500,000 policías y que voy a traerlos además de Suiza, y te puedo decir que le voy a dar de comer a todos los niños y a todos los indigentes, y te voy a decir que te voy a sentar todos los impuestos si contratas a un adulto mayor o a una persona con discapacidad. Y la gran pregunta es ¿de dónde sale? Y la gente lo sabe. Entonces quien ha presentado las propuestas acorde a la realidad financiera del Estado, porque conozco la realidad financiera del Estado, pues soy yo. La verdad es que no ha habido otro. Vamos a hacer una pausa si les parece y regresamos en un instante en Cónclave Electoral. Esto es Cónclave Electoral. Continuamos. Regresamos, Cónclave Electoral. La tarde con 44 minutos. Pepe, pues retomando un poco lo que mencionaba Aurelio, el tema de la marca, pero yo sé que tú como priista lo has defendido. Lo que me llama la atención es que al interior de tu partido se queda y se confirma que hay algunos pseudo priistas que continúan afiliados y adheridos a tu partido,
y andan ayudando a candidatos de otra marca. Caso más específico, Cuitláhuac García Jiménez. Hace pocos días, hace un par de días, una nota en el periódico El Notiver, firmada por Víctor Pineda, confirma que la camioneta en la que llegó Cuitláhuac García Jiménez al debate a la gobernatura era de Ulises Rodríguez, exsecretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, tu partido, y hombre cercano a Carlos Brito, expresidente del partido, un hombre en el que me ha tocado ver, pues tiene cierta y gran deferencia por él y por ciertos elementos que integran a ese grupo. ¿Puedes confiar que en tu partido no te están jugando las contras con tal de ganarse y salvar el pellejo a todas las serie de acciones de las que han vivido y de las que piensan seguir viviendo? No, a ver, Luis, en el caso particular de don Carlos Brito está fuera de cualquier duda. No solo ha tenido la generosidad de acompañarme y de respaldarme, sino ha sido siempre un referente de consulta y muy claro. En el caso de Ulises sí tiene tiempo que no lo he visto. Yo quiero pensar que esté conmigo, aunque dice que le prestó camionetas a Cuitláhuac, me estoy enterando en este pues así lo dice la placa y el registro. Pero más allá de la anécdota, Luis, yo creo que sí es un muy buen tema. Y el tema es, ¿qué es el Partido Revolucionario Institucional? El Partido Revolucionario Institucional lo puedes ver en dos dimensiones. Una dimensión es sus cuadros, su nomenclatura, sus actores políticos, que son muy variantes. Es un conjunto de muchas corrientes, de muchas expresiones. Alguien se siente identificado con uno, otros se sienten identificados con otros. A lo largo del tiempo nosotros hemos formado parte, nunca encabezado, formado parte de una expresión dentro del partido que sí está muy, pero muy orientada a generar las grandes transformaciones, a generar espacios democráticos, a tratar de consensar con las otras fuerzas políticas, y como yo, hay muchos veracruzanos que están en esa corriente política. Hay otras corrientes políticas donde internamente pues ha habido diferencias. Lo hicimos de manera clara hace algunos años, cuando nosotros marcábamos línea, porque pertenecíamos a corrientes distintas con la corriente que gobernaba, aun cuando había muchos vasos comunicantes y muchas vinculaciones, simple y llanamente eran expresiones distintas. Ahora, la otra dimensión es la base del partido. Y cuando yo oigo la barbaridad de generalizar en el PRI, con imágenes de corrupción, de mentira, de los peores vicios públicos, me detengo a pensar que muchas de esas voces tienen de verdad a la cercanía de un metro a alguien que se asume orgulloso priista, que si no es su papá o su familiar, debe ser su compañero de trabajo, debe ser su amigo de toda la vida, y que serían incapaces de señalar. Y que son cientos de miles de veracruzanos ejemplares, que lo único que hacen es organizarse para coordinar una gestión, para generar un beneficio, que nunca le han robado un peso a nadie. Entonces, este tipo de generalizaciones y de estereotipos no llevan a nada bueno para nadie. Nosotros formamos parte de una expresión dentro del partido que está comprometida con mejorar el entorno, y reconocemos de verdad la valía de mucha gente buena que está militando orgullosamente, además, por el Partido Revolucionario Institucional. Claudia, adelante. Bueno, no es un secreto la amistad que tiene tu papá, don Pepe Yunes, con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. El día que le entregaron la constancia al gobernador actual, él se fue a comer allá a Normandía, allá a Perote, allá con tu papá, y han tenido una relación muy afectuosa en donde reconoce el propio gobernador toda la ayuda que le ha dado tu papá durante su tiempo de estudios, y bueno, una amistad que se ha entrañado, al igual que ustedes que han estado. Tuvimos la oportunidad de invitar a Miguel Ángel Yunes Márquez, y él nos comentaba que el cariño que se tiene contigo y con tu familia ha sido muy entrañable, y que él jamás haría un comentario para denostarte o querer pues atacarte a ti y a tu familia. Y esto es muy interesante porque ahora ya se han puesto ustedes como contrincantes, no como enemigos, como contrincantes en una elección en donde se ha declarado de todo. Hay gente que ha declarado también para enemistarlos a ustedes. Mi pregunta es,
¿Cómo está esa relación entre las dos familias? Porque, ¿a qué voy? Porque el caso de el Héctor Yunes Landa, pues terminaron de pleito y muy mal, tanto Miguel Ángel Yunes Linares como Héctor Yunes Landa. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes como en los dos candidatos y también entre las familias? Pues una relación que fue mucho más estrecha hace mucho tiempo, y que por razones de la misma relación, nada que ver con política, quizás por situaciones de vecindad, quizás por agenda personal o particular, se fue enfriando, pero de alguna forma manteniendo los fundamentos de respeto, de afecto, de cordialidad, que la política, los negocios y cualquier otra fuente de discrepancia puede nunca alterar. Ahora, ellos defienden un proyecto de Estado al que yo me opongo total y radicalmente. Ellos representan hoy en el estado de Veracruz un cambio que fue para mal en el estado, Claudio, que fue para mal en materia de seguridad, que fue para mal en materia económica. 2017 recesión, el primer trimestre igualmente, los indicadores que dejó Duarte están rebasados en materia de secuestros, en materia de robo con violencia, en materia de extorsiones. Hay 2 alertas de feminicidio, somos el segundo estado, es decir, las cosas no están bien en Veracruz. Y más allá de aprovechar el vuelo del entorno para tratar de sacar política, nosotros con las estadísticas y con las instituciones le decimos a la gente que debe comparar y que debe contrastar, porque nosotros estamos dando un entorno viable. Entonces, para no darle mucha vuelta a la pregunta, hay una relación cordial, de mucho respeto, que desde mi perspectiva la política no va a alterar, pero hay definiciones políticas muy claras. En este momento ellos representan una propuesta que yo no creo le convenga a Veracruz, y yo estoy presentando una propuesta que quiero ver ganadora el 1 de julio. Claudio, adelante por favor. Candidato, creo que también es bueno escuchar, digamos, cuál es su propuesta en aspectos como la reforma energética que se vislumbra con opciones importantes para Veracruz, la reforma educativa, cuál sería su planteamiento, digamos, de cara a estas necesidades que tiene Veracruz, que tiene 23,000 escuelas y tiene condiciones muy disímbolas entre ellas, desde infraestructura hasta a la capacitación de los profesores, ¿no? ¿Cuál es su empezamos sentir por educativos? 23,000 escuelas, 2,250,000 alumnos de todos los niveles y alrededor de 136,300 docentes. El principal valor del sistema educativo, nuestros niños y nuestros jóvenes. El principal activo, sin lugar a dudas, las maestros y los maestros. No puede haber 8 años de nivel educativo. Y 8 años de nivel educativo, Claudio. Y no puede haber un diseño de política ni una decisión que involucre tantos factores sin que se tenga de manera permanente un diálogo con los principales interesados. Y en este caso los terceros interesados serán siempre los maestros. Hay que prevalecer, sin duda, la calidad educativa, pero hay que darle certeza laboral a todos los maestros y la seguridad de que desde el gobierno del Estado los estaremos acompañando en sus conquistas sindicales y particularmente en sus espacios de trabajo. Y el otro tema es un tema de verdad de mucha importancia. Le platicaba con Claudia que Veracruz está en recesión económica. Se prevé que en el marco de la reforma energética los próximos 10 años estarán llegando al país cerca de 200,000 millones de dólares. Es casi el presupuesto de un año del Estado. Esos 200,000 millones de dólares tienen que llegar a Veracruz, pero no van a llegar por inercia. Hay que competir por esos recursos. Y hay que competírselos a Tabasco y a Campeche, hay que competírselos a Tamaulipas, hay que competírselos donde están las refinerías, principalmente en Hidalgo y en Guanajuato. Y se requiere de un gobierno competente que pueda generar condiciones para atraer esa inversión. Veracruz debe estar llamado a ser la capital energética del país, por lo que va a significar en generación de empleo y en calidad de vida, y por eso quiero ser gobernador.
no creo que haya nadie en este momento con mejor experiencia y mayor preparación para poderle dar salida a los temas de Veracruz aprovechando estos esquemas, los esquemas de las reformas en los cuales además yo participé. Aurelio. El tema Javier Duarte sigue siendo explotado por el régimen gobernante y por quien le quiere dar continuidad. Y comentábamos en el corte que es un tema con el cual te han querido a ti desacreditar, diciendo que nunca dijiste nada de Javier Duarte estando él en el poder, que nunca lo señalaste, que nunca criticaste nada de lo que estaba haciendo. ¿Cuál es tu postura y cuál fue tu postura en su momento sobre este personaje que ha sido un parteaguas para Veracruz para mal? Sí, y sin duda que genera mucha indignación legítima, y que lo que pasó entonces no queremos que vuelva a pasar nunca. Y evidentemente somos compañeros de partido, y eso implica que el partido, quienes integramos el partido, tenga que asumir un costo. Y además, dentro de los procesos electorales, yo tuve participación directa antes de llegar al gobierno. Entonces, si es un esquema que implica definiciones puntuales, y las definiciones puntuales es que quien incurra en un acto de corrupción, hoy o ayer, tiene que enfrentar consecuencias, y por fortuna ellos están ya frente a los tribunales, y están frente a tribunales federales, observando cargos federales de la Procuraduría General de la República. Ya está ahí, ya está en los tribunales. Javier Duarte está ahí, y los problemas en Veracruz continúan, Aurelio, y se agravan. Hay más muertes, 1,700 en el año pasado, en el 2017. Hay una recesión económica que implica que no se estén generando empleos. Eso implica presiones en los indicadores de pobreza, eso implica migración, eso implica que haya angustia porque el dinero no alcanza. A la gente le deberá significar que se haga justicia en el tema de Duarte, pero no se debe dejar manipular con que cada vez que hay un mal evento o cada vez que hay un proceso electoral vuelvan a salir tarjetitas que están discrecionalmente utilizadas para obtener una ventaja en las elecciones. Eso, de alguna forma, la inteligencia de los veracruzanos la tiene muy claro. Eso no quiere decir que quien haya incurrido en actos de corrupción deba estar frente a los tribunales y en la cárcel, que es donde ya están muchos. ¿Están todos? ¿O se cambiaron de playera y entonces la justicia terminó siendo discrecional y entonces ya no vale tanto? Entonces eso es lo que está permeando en Veracruz. Quien está a favor de un proyecto político de alguna forma se purifica, quien se opone y está en contra, entonces aunque sea por añadidura te genera algún tipo de costo. No más corrupción en Veracruz. ¿Saben cuál fue el principal problema? Yo creo que aquí debe haber coincidencia, que se llegó a una responsabilidad tan importante sin que hubiera un proceso de maduración. Cuando no se tiene el paso uno por uno de que te permita dimensionar el Estado, conocer su geografía, tener un pulso de su aparato productivo, tener referencias de sus liderazgos políticos, tener preparación académica, hay una combinación de elementos que te permite que pueda haber este tipo de excesos. Y cuidado, se puede repetir la historia. Y en este sentido, yo por eso insisto mucho, que de aquí a 2 semanas la gente vea quién está maduro para ser gobernador de Veracruz, quién no se está creando como proyecto al vapor. En 60 días de campaña no se conoce el Estado, por más que hayas vivido toda la vida aquí. Y si no tienes la preparación y nunca has tenido la experiencia, se puede replicar de verdad ese escenario que ya le costó mucho a Veracruz. Bueno, si no sales de Jalapa menos, ¿verdad? O de Boca del Río, digo, es la realidad. O de Boca del Río, pues sí. Bueno, pues le queremos agradecer a José Francisco Yunes Zorrilla, candidato de la coalición por un Veracruz mejor, el venir al estudio, platicar con los panelistas, con nosotros y con el auditorio en el estado, sobre todo en este conclave electoral. Pepe, muchísima suerte, estamos al pendiente, daremos continuidad
pues a la campaña, faltan 9 días. Y bueno, por supuesto, nosotros agradecerle al auditorio, gracias a nuestros compañeros panelistas. Claudia Guerrero, muchísimas gracias como siempre. Gracias a Claudio Castro, doctor, muchas gracias. Y por supuesto a Aurelio Contreras, compañero nuestro también. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Nosotros lo invitamos para que cierre la jornada con nuestro compañero Ángel Martínez Armengol a través de Digital 96.9. Y bueno, por supuesto, el próximo lunes los esperamos en el siguiente cónclave electoral. Que tenga usted muy buena tarde, buen provecho. Soy Luis Ramírez Vaqueiro.